Hola, buen día, ¿cómo están? Bienvenidos, mi nombre es Saúl López Santizo. Estoy listo en este momento para presentarles un estudio en Marcos 13, del 1 al 27, donde vamos a ver un discurso que el Señor Jesús habló enfrente a la ciudad de Jerusalén. En cierta ocasión, cuando ellos están saliendo del templo de Jerusalén, uno de sus discípulos le comenta al Señor: mira qué piedras y qué edificios. Realmente era imponente la vista del templo, el segundo templo de Jerusalén, que se llamaba Templo de Herodes, había sido reconstruido por Herodes y realmente era una belleza. Y el Señor les contesta: no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, estando afuera, dice que 4 de sus discípulos, Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, le preguntan aparte: Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Entonces, el Señor les habla el siguiente discurso fuera de la ciudad de Jerusalén, en el monte de los Olivos, que era un monte más alto que el monte Sión, donde estaba construida la ciudad de Jerusalén. Entonces el Señor Jesús, la primera advertencia que les hace es: mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Entonces el primer consejo que el Señor nos da es cuidarnos de las falsas enseñanzas. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues para conocer lo falso tenemos que conocer lo verdadero, que es mediante el estudio de las Sagradas Escrituras. Luego el Señor le pone otras señales y les dice: cuando oigáis de guerras, de rumores de guerras, no os alarméis. Es necesario que todo esto acontezca, pero todavía no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá terremotos en diversos lugares, y habrá hambres. Esto solamente es el comienzo de dolores. Como ya sabemos nosotros, el trabajo de parto consiste en dolores o contracciones que cada vez son más frecuentes y con mayor intensidad, hasta que se da el fin que concluye en el nacimiento de un niño. Este conflicto entre naciones, guerras, desastres y hambres cada vez sería más frecuente y con mayor intensidad. Para el pueblo de Dios esto va a ser en la conclusión de una victoria, de un nuevo nacimiento, pero para los que no quisieron creer en el Señor, esto va a concluir en algo terrible, en un castigo. La otra señal que el Señor da es que en medio de todas estas situaciones difíciles habría una persecución del Evangelio, una persecución de los cristianos, que daría como consecuencia la predicación del Evangelio. Esto lo vemos nosotros muy claro en lo que sucedió en la narración del libro de los Hechos, donde vemos que la persecución que sufrieron los primeros cristianos fue una oportunidad para predicar el Evangelio. Asimismo, el Señor Jesús menciona divisiones por causa del Evangelio, incluso dentro de las primeras, dentro de las familias, y persecuciones por causa del Evangelio, pero hay una promesa de salvación, de victoria, al perseverar. Entonces, vamos a hablar este momento acerca de la tribulación. Las profecías de Jesús con relación a Jerusalén, vamos a ver que se refieren a 2 eventos.
En primer lugar, se refieren a la destrucción del templo, la cual se llevó a cabo, como sabemos por leer la historia, en el año 70 después de Cristo por Tito, que destruyó no solamente la ciudad de Jerusalén, sino especialmente el templo de Jerusalén, y literalmente no quedó piedra sobre piedra, según la profecía que Jesús había dicho. Y esto nos recuerda al profeta Jeremías 37, cuando él dice: ay, porque grande es aquel día, no hay otro semejante a él, es tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librado. Pero vemos también entonces una gran tribulación, cuyo trato es básicamente para el pueblo de Israel, como acabamos de leer en Jeremías 37. El pueblo de Israel será angustiado, afligido, pero será liberado por el Señor, que viene con sus santos en su segunda venida. Entonces, tenemos que distinguir el arrebatamiento, que es la venida del Señor por sus santos, y la segunda venida del Señor, que es la venida con sus santos. Entonces, antes de este terrible periodo llamado la Gran Tribulación, se dará lo que Pablo llama el arrebatamiento. Me voy a referir un momentito a 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 17, donde Pablo habla del arrebatamiento. En griego es la palabra harpazo, que quiere decir tomar para uno mismo. Y como dice Jesús, también lo hará con los suyos en Juan 14, 3. Dice el Señor Jesús: si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo. Aquí usa la palabra harpazo también, para que donde yo estoy, ahí estéis también vosotros. Entonces, 1 Tesalonicenses 4, del 15 al 17, dice Pablo, hablando en el contexto de confortarnos unos a otros, en el contexto de fortalecernos con palabras de aliento. Por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Aquí se está refiriendo a los que murieron en Cristo. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Entonces aquí habla de un encuentro en los aires. El Señor no pone sus pies en el suelo, como es la segunda venida, que Él va al monte de los olivos, pero aquí es en el aire. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. Entonces, volviendo otra vez a la destrucción del templo de Jerusalén, se llevó a cabo en el año 70 de la era cristiana, después de Cristo, cuando el emperador romano Tito invade Jerusalén y destruyó completamente la ciudad. Como hemos dicho, no quedó piedra sobre piedra. Pero también falta cumplirse la palabra cuando Jesús dijo: porque aquellos días serán de tribulación. Aquí está hablando de la gran tribulación, esa época terrible de 7 años. Dice: tal como no ha acontecido desde el principio de la creación que hizo Dios hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y si el Señor no hubiera cortado aquellos días, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos que Él eligió, acortó los días. Entonces, si alguno os dice: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas,
y mostrarán señales y prodigios a fin de extraviar, si fuere posible, aún a los escogidos. Mas vosotros estad alertas, ved que os lo he dicho de antemano. Pero en aquellos días, después de esa tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, y las estrellas irán cayendo del cielo, y las potencias que están en los cielos serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes, con gran poder y gloria. Entonces enviará los ángeles y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos y desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Entonces siempre han habido tribulaciones, desastres, conflictos y falsos maestros, pero en la gran tribulación todo esto será como nunca ha habido y todo culminará con la segunda venida del Señor. Pero hay promesas entonces para nosotros. En Lucas 21:36 el Señor nos aconseja: velad en todo tiempo, orando para que tengáis fuerzas para escapar de todas estas cosas que están por suceder y podáis estar de pie frente al Hijo del Hombre. Y en Tesalonicenses 5, del 9 al 10, Pablo dice: porque no nos ha destinado Dios para la ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros para que sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él. Entonces, siendo que la gran tribulación es una época de ira, Él nos promete librarnos de ella. Estos tiempos son tiempos de angustias, como ya se mencionó que dice Jeremías 37. En Apocalipsis 3:10, el Señor le dice a la iglesia fiel: por cuanto has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a todos los habitantes de la tierra. Entonces, ya para concluir, vamos a ver que al final de los 7 años de la gran tribulación, como se refiere Daniel 9, 26 y 27, se refiere a una semana de años, vendrá el Señor con poder y gloria a establecer su reino aquí en la tierra, según nos dice también Daniel 7, del 13 y 14. Y Zacarías 13:6 dice: alguien dirá, ¿qué son esas heridas en tu cuerpo? Y él responderá: son aquellas con que fui herido en la casa de mis amigos. Entonces se darán cuenta que Él vino en su primera venida como Cordero a morir por todos nosotros y creerán en Él. Entonces debemos apercibirnos al ver las señales cumpliéndose muy claramente, sabiendo que la venida del Señor está muy cerca. Estemos alertas contra las falsas enseñanzas, estudiando y meditando la palabra del Señor con la ayuda del Espíritu Santo. Debemos aprovechar asimismo toda oportunidad para predicar el Evangelio a toda criatura, para enseñar la palabra de salvación por medio de Jesucristo. Y no hay señales específicas para el arrebatamiento de la iglesia, el cual es inminente, pero las señales de la segunda venida del Señor son cada vez más claras. Que el Señor nos bendiga en esta hora y nos guarde y seamos apercibidos para estar listos nosotros para irnos con el Señor en el arrebatamiento. Que Dios te bendiga. Te invito a ver otra vez este video, a compartirlo, a ver los anteriores. Si no te has inscrito, te invito a que te inscribas y que le hagas un clic a la campanita para recibir notificaciones. Amén.